Buenos días a todos, por favor vayan prendiendo sus cámaras. Bien, esta clase nos vamos a centrar en conocer un tema que es un poco complejo, pero en realidad es muy importante dentro de lo que corresponde la evaluación del paciente. Sabemos que dentro de la auscultación, lo más común que tal vez podemos encontrar en un paciente que tiene alguna alteración a nivel de la estructura cardíaca son la presencia de los soplos. Los soplos son nada más que ruidos extraños, ruidos anómalos, por así decirlo, que en cierto sentido pueden producirse por muchas causas, ya sean por el ingreso de la sangre de forma muy brusca, muy turbulenta, por la presencia de estrecheces o estenosis, la presencia de dilataciones, la presencia de válvulas que están regurgitando, permitiendo una regurgitación hacia otra cavidad, o en todo caso la presencia de algún conducto anómalo, como es el caso de un claro ejemplo de la persistencia del conducto arterioso. En algunos casos, incluso los soplos pueden estar condicionados por la presencia de orificios, como es el ejemplo de una comunicación interauricular y una comunicación interventricular. En nuestro organismo hay ruidos normales, como que ya habíamos comentado, como el primer, segundo ruido cardíaco, que representan un cierre de las válvulas AB y un cierre de las válvulas semilunares. Pero en algún caso esos ruidos pueden estar desde luego acompañados por estos soplos que van a denotar una alteración en la estructura cardíaca. En algunos casos vamos a encontrar algunos soplos que son funcionales. Los soplos funcionales, por si acaso, generalmente se deben a alguna alteración, como su nombre lo indica, funcional. Algunos pacientes que tienen, un ejemplo, anemia y que están desde luego, con taquicardia, pueden manifestar algún grado de soplo, pero esto se debe a la velocidad con la que la sangre está pasando por las cavidades cardíacas, que si bien es funcional por el estado de la taquicardia, posteriormente, una vez revertida la anemia, el corazón nuevamente va a empezar a trabajar de forma normal y por ende no va a existir un soplo que se presente. En los niños también podemos encontrar soplos funcionales. Recordemos que en los niños manejan frecuencias cardíacas mayores, de acuerdo a la edad. Por ende, el hecho de que el corazón esté trabajando rápido también puede condicionar la presencia de un soplo funcional, pero les recalco nuevamente, eso es momentáneo hasta que el corazón entre a una frecuencia cardíaca aceptable de 60 hasta 100. Por ende, vamos a ir viendo algunas alteraciones que son típicas de las presencias de estos soplos. Las causas, como les decía, muy importantes, el aumento de la velocidad de la sangre. Claro ejemplo, una taquicardia. No se olviden, no todas las taquicardias, ojo, no podemos generalizar, no podemos mencionar que todas las taquicardias producen un soplo. Para nada, algunas taquicardias sí pueden condicionar un soplo dependiendo cada organismo. Por ende, también las alteraciones en las válvulas es lo más común encontrar, ¿no? Un ejemplo, una estenosis, que las válvulas se van cerrando. Hay muchas causas. En nuestro medio la más común, se podría decir que hoy en día ya está disminuyendo, es la fiebre reumática. La fiebre reumática puede condicionar una fusión de las comisuras de las válvulas y por ende un cierre de la válvula como tal, que se va a traducir en una estenosis y esto se va a manifestar con la presencia de un soplo. O en todo caso, el pasaje de esta sangre o de la sangre por estructuras dilatadas, como tal es el ejemplo de las aneurismas, ¿no? En algún momento, seguro cuando estén llevando cirugía, van a hablar de las aneurismas que se pueden encontrar a nivel de diferente trayecto de la aorta, por lo tanto estas aneurismas son dilataciones y que también van a permitir la presencia de soplos, ¿no? Ruidos extraños por la alteración estructural
a nivel de lo que corresponde a la aorta. Por otro lado, las conexiones anómalas. Pueden existir conexiones anómalas, o sea, ¿qué me refiero? De repente encontrar algunas estructuras que no deberíamos encontrarlas generalmente. Ya había mencionado la persistencia del conducto arterioso. Generalmente el conducto arterioso, una vez, bueno, en la vida intrauterina, sí sirve para lo que es el cambio de la sangre oxigenada, desoxigenada, conecta la aorta con la pulmonar, pero posteriormente, cuando ya nace el producto, desde luego se va atrofiando y se convierte en un ligamento. Por lo tanto, en algunas personas este conducto puede persistir y desde luego recibir el nombre de persistencia del conducto arterioso. Antes de los 3 meses, este conducto arterioso debería prácticamente convertirse en un ligamento, pero si persiste a partir más de los 3 meses, ya se considera como una persistencia del conducto. Y lo más aconsejable es cirugía, ¿no? Operar o en todo caso hacer una corrección por una intervención coronaria percutaria con implante de un Amplatzer. Por otro lado, tenemos las regurgitaciones, lo que les hablaba, cuando las válvulas son incompetentes. Las valvas lamentablemente no se pueden sellar herméticamente y permiten el reflujo de la sangre de una cavidad a otra, entonces también eso nos puede condicionar un soplo. Y incluso, ¿no?, la presencia de tal vez de más de 2 de estas alteraciones. Hay algunos pacientes que pueden tener una doble lesión valvular, pueden tener estenosis e insuficiencia. Hay algunos pacientes que pueden tener de repente la persistencia del conducto arterioso con tal vez alguna otra anormalidad, como ser una comunicación interauricular o interventricular, o en todo caso otras manifestaciones o alteraciones. Un claro ejemplo, tal vez todos ustedes van a escuchar o han escuchado de la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot, un ejemplo, se caracteriza por 4 alteraciones. Por un lado, vamos a tener un cabalgamiento de la aorta. Por otro lado, vamos a tener la persistencia una comunicación interventricular. Por otro lado, una hipertrofia del ventrículo derecho. Y por otro lado, una estenosis de la válvula o el tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces, son 4 alteraciones que encontramos en el corazón y, bueno, pues este ejemplo sería un claro ejemplo de una presencia de 2 o más alteraciones en cuanto a lo que es una estructura cardíaca. Todo esto, no se olviden, pueden manifestar soplos. Cuando ustedes ya estén en práctica y estén auscultando, siempre yo les menciono a mis estudiantes, ¿no?, que sí debemos auscultar todos los focos auscultatorios, tanto aórtico, pulmonar, el foco accesorio, también llamado foco de Ehrlich, el mitral y el tricúspide. Entonces, donde ustedes vayan auscultando y perciban un sonido que no es normal, un soplo, como su nombre lo indica, es un soplo, es algo que va soplando, es algo que nosotros vamos a encontrarlo como no normal. Entonces, automáticamente el auscultar en todos los focos me va a permitir tal vez identificar en qué foco tiene mayor intensidad y poder y hacer un diagnóstico presuntivo que posteriormente puede ser confirmado con algún otro estudio, como ser el ecocardiograma, que nos ayuda a visualizar la parte interna y morfología del corazón. Entonces, algunos ejemplos, como ven acá tenemos el corazón, una válvula aórtica, miren, cerrada, no se puede abrir, prácticamente los velos o las valvas están bastante engrosadas y en ningún momento pues, se permite una apertura correcta. Entonces acá hablamos de una estenosis, ¿no? O sea, se ha estenosado acá la válvula. Cuando hablemos de valvulopatías aórticas, un ejemplo, las valvulopatías aórticas tipo estenosis, las causas más comunes son degenerativas, fiebre reumática y también la congénita, donde la válvula aórtica que tiene 3 valvas está compuesta por 2, entonces es una malformación congénita porque debería ser 3. Entonces en estos casos, cuando nacen solamente una persona con 2 valvas, puede ir acompañando con algún grado de estenosis y esto manifestar la presencia de un soplo. Por otro lado, la presencia de aneurisma, lo que les decía, dilataciones que pueden haber a nivel de la aorta, la mayor arteria prácticamente de nuestro organismo, donde acá la sangre desde luego va a ocupar este espacio extra con mayor turbulencia y este ingreso de la sangre a este espacio, a esta dilatación, va a condicionar también la presencia de un soplo.
Muy importante saber estos ejemplos para que ustedes puedan orientarse también en prácticas, porque algunos piensan y dicen, no, los soplos solamente se condicionan o aparecen porque la válvula está mal. No, les recalco nuevamente, puede haber muchas causas y les estoy mostrando algunos ejemplos. Acá otro ejemplo, miren, tenemos la persistencia del conducto arterioso. Les decía en un inicio que este conducto arterioso conecta la aorta y la pulmonar, y en la vida intrauterina nos sirve para, desde luego, intercambio gaseoso entre lo que es el feto y también la placenta. Entonces, una vez que el niño nace, este conducto arterioso desaparece, se convierte en ligamento, pero en algunos niños puede persistir esto. Por lo tanto, esta persistencia puede condicionar la presencia de otro soplo. Acá en esta imagen podemos ver la regurgitación. Si ven bien, acá tenemos la aorta, acá tenemos el ventrículo izquierdo. Por ende, el ventrículo izquierdo expulsa la sangre a la aorta, ¿no? Pero la sangre, fíjense, está regresando al ventrículo izquierdo y no debería regresar. Entonces, ahí es donde hablamos de regurgitación, ¿no? La sangre se está regurgitando a la cavidad en la cual no debería existir sangre, puesto que se expulsó la sangre por la aorta, y esta regurgitación se va a traducir también en la presencia de un soplo. Entonces, estamos viendo muchas características en cuanto a lo que son los soplos, y hay una clasificación que los clasifica en soplos funcionales, en soplos orgánicos y también en lo que son los soplos anorgánicos. Esta clasificación es importante porque ustedes se van a ir dando cuenta de por qué la presencia del soplo. Un ejemplo, los soplos funcionales, como su nombre lo indica, se produce porque prácticamente la válvula, un ejemplo que estamos dando, se dilata. ¿Se dilata por qué? Porque el corazón creció. Entonces, aquellos pacientes que tienen un corazón grande pueden favorecer la presencia de la dilatación del anillo de la válvula, y por ende esta dilatación puede conllevar a regurgitación, y si va a haber regurgitación se va a traducir en un soplo. Estos soplos, dependiendo la localización, ya sea en mitral, tricúspide, aórtica, pulmonar, pueden ser sistólicos y diastólicos. Sistólico quiere decir prácticamente estenosis, ¿no? Un soplo producto de una estenosis. Diastólico quiere decir regurgitación o también insuficiencia, que en un momento más voy a explicar a detalle esto. Pero les recalco nuevamente, un claro ejemplo de soplos funcionales es el Chagas. El Chagas no en todos los casos, pero puede producir una dilatación del corazón. Estamos hablando de una miocardiopatía dilatada. Entonces el corazón se dilata, crece, y al crecer también las válvulas o los anillos de las válvulas crecen, se dilatan, y automáticamente esto puede producir la presencia de un soplo. Por eso se dice que son funcionales, no son para nada, no son orgánicos. En los orgánicos ya existe una alteración anatómica del anillo como tal, en este caso no. Otro caso, claro ejemplo, puede ser una miocardiopatía dilatada por un infarto, un ejemplo. Una persona cuando se infarta y no se hace lo que debería hacerse en el sentido de poderle brindar un cateterismo cardíaco, que es la solución en una persona que se está infartando, este corazón lamentablemente puede evolucionar a necrosis. Y esta necrosis a la larga producir una dilatación también del corazón. Ahí hablamos de una miocardiopatía isquémica, y por ende esta miocardiopatía también favorecer la presencia de soplos por la dilatación del anillo de la válvula. Eso dependerá desde luego qué válvula esté alterada, porque se puede dilatar tal vez las válvulas AB, tal vez las válvulas de las sigmoideas, eso es variable la verdad. Pero cuando ustedes vean que no hay un daño en la válvula como tal, y lamentablemente el corazón se ha dilatado y ha traccionado el anillo de la válvula, ya sea mitral, aórtica, pulmonar o tricúspide, automáticamente estaríamos hablando de un soplo funcional. Por otro lado, tenemos los soplos orgánicos. Los soplos orgánicos, por si acaso, se caracterizan porque existe un daño anatómico. Acá podemos hablar ya de que la válvula está cerrada, hablando de una estenosis, y ya sea a nivel aórtica o mitral, o en todo caso también puede existir alguna alteración a nivel de la válvula tricúspide o en todo caso pulmonar.
Generalmente las válvulas que producen o tienen más alteraciones son del corazón izquierdo. ¿A qué me refiero? A la mitral y a la aórtica. Las cavidades del corazón derecho, tricúspide y pulmonar, generalmente no son muy comunes que tengan alteraciones en su anatomía, puesto que sabemos que las cavidades izquierdas son las que trabajan más, son las que se estresan más, entre comillas, y que esto conlleva desde luego a que estas válvulas, tanto mitral como aórtica, en algún momento empiecen a disfuncionar o empiecen a tener alguna alteración y con eso se traduzca la presencia de un soplo. Entonces, un ejemplo, la fiebre reumática. La fiebre reumática lo que produce es que las valvas se engrosen, ¿no? Se engrosen y se fusionen las comisuras, o sea, las uniones de las valvas. Y eso va a condicionar en cierto sentido un grado de estenosis y también puede condicionar un grado de insuficiencia. Por lo tanto, este ejemplo sería considerado como un soplo orgánico, puesto que hay un daño anatómico, ¿no? Un daño en la misma valva o la válvula. Por otro lado, otro ejemplo de soplo orgánico sería la valvulopatía aórtica degenerativa. O sea, ¿a qué me refiero? Generalmente la válvula aórtica con los años se va también envejeciendo, va teniendo una degeneración. Y este daño o esta válvula envejecida puede también de algún grado producir algún grado de estrechez o algún grado de prolapso, condicionando una regurgitación en el segundo caso, y por ende también ser considerado como un soplo orgánico, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado en hacer las diferencias. Los soplos funcionales, no hay daño en la válvula como tal, el corazón se dilató y tracciona el anillo y esto condiciona un soplo, recalco. Los soplos orgánicos, donde sí existe un daño en la válvula y que lamentablemente este daño en la válvula puede condicionar una estenosis, una insuficiencia y que esto va a traducirse en la presencia de un soplo. Bien, si alguien tiene alguna pregunta, no se preocupe, me la hace para poder aclarar. Por otro lado, la otra clasificación de los soplos, hablando estructuralmente, desde luego, esta clasificación, hablamos de los anorgánicos. Estos soplos anorgánicos generalmente no existen ninguna alteración a nivel de la estructura cardíaca. ¿A qué nos referimos? Son aquellos soplos que se producen por alguna otra causa externa, por eso lo llamamos como anorgánicos, no son propios del corazón. Un ejemplo, la fiebre. Un claro ejemplo. La fiebre en alguna persona puede condicionar ¿qué? Taquicardia, no se olviden. Entonces el paciente con fiebre, ustedes van a ver en la consulta, paciente con fiebre le controla la frecuencia cardíaca, va a estar taquicárdico. Entonces lo que les comentaba hace un momento, que una causa de soplo puede ser el aumento de la velocidad del pasaje de la sangre. Como el paciente va a estar con taquicardia, la sangre va a pasar muy rápidamente y por ende puede condicionar la presencia de un soplo. No, esto no podemos generalizar. Ojo, muy importante. Algunos piensan que todo paciente con fiebre va a presentar soplo. No, no siempre va a estar presente. En algunos casos sí, en algunos casos no. Mucho dependerá de la alteración hemodinámica que presente el paciente. Pero de todas formas, otro ejemplo claro, les hablaba hace un momento, la anemia. La anemia es igual otro ejemplo de soplo anorgánico, puesto que la anemia también puede condicionar taquicardia por la disminución de lo que es oxigenación en la baja de hemoglobina. Entonces, también algún paciente que esté con anemia, le auscultan, van a escuchar un soplo ahí, pero les recalco, no piensen que el corazón está mal, no piensen que hay un daño a nivel del corazón, solamente es porque aumentó la velocidad del viaje de la sangre en todo nuestro sistema cardiovascular y que en algún momento se puede traducir con algún ruido anómalo. Por ende, tenemos la clasificación funcional, orgánica propias del corazón y anorgánicas que se deben a otro factor externo que puede condicionar la presencia de estos soplos. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan? Bien, entonces continuamos. Dentro de lo que es la auscultación y la presencia de estos soplos, también podemos encontrar ruidos cardíacos normales, ¿no? Estos ruidos cardíacos normales son conocidos como los ruidos de Korokov. Los ruidos de Korokov son ruidos que nosotros
vamos a encontrarlos en momentos que hacemos el examen físico del paciente, pero que son absolutamente normales. Un ejemplo, cuando tomamos la presión, ¿no? En algún momento nosotros tenemos que controlar la presión y el momento que estamos auscultando o agarramos el tensiómetro y lo colocamos a nivel arterial para poder escuchar el golpeteo de la sangre contra las arterias, nos van a condicionar dos ruidos. Un primer ruido que es considerado como el ruido sistólico, ¿verdad? Y vamos escuchando posteriormente, continuamos escuchando el golpeteo de la sangre, boom, 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 a nivel arterial, y el último ruido que escuchemos es el ruido que se considera como diastólico. Entonces, cuando nosotros medimos la presión, lo que hacemos es escuchar estos ruidos, tanto sistólico como diastólico, que esto desde luego se va a manifestar en ruidos normales. Ahora, en algún otro momento podemos encontrar otros ruidos que son normales, como el mismo hecho de primer y segundo ruido. El primer y segundo ruido son considerados también como ruidos normales. Y en algún caso, el tercer ruido también podría ser considerado como normal. Eso ya hemos hablado en clases previas, ¿no? El tercer ruido cardíaco. Este tercer ruido cardíaco, si yo sé que mi paciente de repente es una mujer embarazada y escucho un tercer ruido cardíaco, lududup, lududup, no tengo que preocuparme porque sé que en una mujer embarazada, por el volumen que maneja dentro de lo que es la nutrición del producto o del niño o niña, generalmente va a manifestarse un tercer ruido cardíaco. Es normal. Estos ruidos cardíacos normales son considerados o están dentro de los ruidos de Korotkov, como también en los ruidos que nosotros auscultamos dentro de el control de la presión arterial. Bien, entonces, así como encontramos ruidos anómalos, también vamos a encontrar ruidos normales. Y les recalco nuevamente, esto siempre lo van a ver dentro de lo que es la práctica. Cuando vayan a práctica tienen que tomar la presión, ¿no? Auscultar y ver cuánto está la presión del paciente. Entonces esos ruidos son normales, absolutamente normales, son porque son productos dentro de lo que es el trabajo normal de nuestro organismo, como ser el viaje de la sangre y el golpeteo que tiene a nivel arterial. Bien, entonces, volvemos nuevamente a hablar de los soplos. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros evaluar el momento que auscultamos un soplo? Las características son varias, desde el mismo hecho de ver la intensidad, qué tan intenso es el soplo, que generalmente la intensidad lo medimos del 1 al 6. En un momento vamos a ver las características de cada uno de estos valores y desde luego el poder nosotros también hacer una descripción del soplo como tal, el tono que tiene el soplo, el timbre, el momento de la revolución cardíaca en la que se produce. ¿A qué me refiero? A que en algún momento este soplo puede ser de mayor intensidad. Se menciona que los cambios de posición del paciente nos pueden ayudar a mejorar, a escuchar los soplos cardíacos como tal. Un ejemplo, durante la inspiración o durante la expiración. Son situaciones donde nos van a ayudar a escuchar mejor el soplo. E incluso, ¿no? Se menciona que al paciente en algún momento ustedes pueden indicarle que deje de respirar, porque a veces algunos confunden el soplo con la respiración. Algunos pacientes tienen una respiración muy profunda y cuando nosotros tratamos de auscultar, lo podemos llegar a confundir. Entonces, es muy importante también que en algunas situaciones ustedes puedan indicar al paciente que deje de respirar por algunos segundos y así poder auscultar sin ningún ruido sobreagregado y poder percibir mejor el soplo. La duración, cuánto generalmente dura el soplo y también saber su irradiación o propagación. Los soplos generalmente pueden irradiarse a un lugar más específico. ¿A qué me refiero? Un ejemplo claro, en práctica les comentaba a mis estudiantes que cualquier valvulopatía, ya sea tipo insuficiencia o estenosis a nivel de la aorta, puede irradiarse muy bien a foco accesorio o foco de ERP, o en todo caso también puede irradiarse a carótides. Entonces, dentro de lo que es el examen físico, generalmente yo ausculto carótides
porque a veces el foco aórtico no lo puedo percibir bien, pero ya auscultando carótides me permite ver si es que existe algún soplo y que se puede irradiar con mayor intensidad a nivel de esta área. Por lo tanto, muy importante, ¿no? Conocer esta característica importante que refiere a la irradiación. Por otro lado, bueno, pues lo que les explicaba, en algún otro momento el paciente puede sufrir algunos cambios en cuanto a lo que es este soplo que se presenta, y hay algunos factores que pueden ayudarnos a escucharlo mejor, como ser la inspiración o la expiración. La inspiración generalmente nos ayuda a escuchar mejor soplos que se originan en el del lado derecho, y la expiración durante lo que son soplos que se originan en el lado izquierdo. O incluso, ¿no? Algún tratamiento que nosotros indicamos también puede modificar la presencia de este soplo. ¿A qué me refiero? Un ejemplo, tengo algún paciente que estoy utilizando algún fármaco como ser un beta bloqueante. Este beta bloqueante tiene un efecto, por ende, cronotrópico negativo. ¿A qué me refiero? Que reduce la frecuencia cardíaca. Y por ende, al reducir la frecuencia cardíaca, el corazón va a trabajar más lento, y automáticamente de repente lo voy a percibir mejor el soplo, porque hay algunos pacientes que tienen sus taquicardias y al estar el corazón bastante acelerado, es difícil auscultar el soplo. Por ende, relajándolo al corazón, perdón, se percibiría mejor el soplo, y esto nos ayudaría dentro de lo que es la misma descripción del soplo como tal. Entonces, hablamos de la intensidad. Este es un punto muy importante que ustedes tienen que manejar. Cuando describan un soplo, siempre tienen que hablar de la intensidad, ¿no? Ya sea es un soplo sistólico 2/6, 4/6, 3/6. Entonces, ustedes le están dando un valor que ustedes están percibiendo ese momento sobre lo que es el mayor. Por eso hablamos sobre 6, ¿no? Entonces, un grado 1, un ejemplo, es cuando yo ausculto, uso el estetoscopio y muy débil, apenas lo percibo. Generalmente los que están dentro de lo que es la formación y los especialistas, sí podemos percibir un soplo muy débil. Un grado 1 por una persona que tal vez no tiene mucha práctica es difícil de que lo perciba, ¿no? Es muy difícil a poder detectarlo dentro de lo que es la auscultación. Un grado 2 ya se puede ser percibido tal vez con mejor técnica, se podría decir, al utilizar el estetoscopio. Es un grado débil prácticamente, un soplo débil, pero si tenemos el ambiente sin ningún ruido, de repente sí lo podemos percibir muy bien. Entonces, algo que me olvidaba es que dentro de lo que es la auscultación, de preferencia el lugar donde estén auscultando no tiene que haber mucho ruido, porque si alguien empieza a hablar o hay algún otro ruido de repente molestoso, también nos va a dificultar dentro de lo que es la detección de estos soplos, ¿no? Entonces, un grado 2, les recalco, débil, sí se puede apreciar y se lo puede auscultar bien en lugares silenciosos, donde no hay mucho ruido. Un grado 3 se consideraría como un moderado, donde nosotros colocamos el estetoscopio y lo escuchamos muy bien, sin ninguna dificultad. Un grado 4 es bastante intenso, incluso puede asociarse al trill. ¿A qué me refiero con el término trill? Que ustedes van a incluso ver cómo el soplo hace que el tórax se vaya moviendo, ¿no? Vaya realizando un movimiento que va relacionado con el mismo soplo. Por lo tanto, un grado 4 ya estaríamos considerando un daño o en todo caso una alteración muy importante que está condicionando una fatiga del corazón por el movimiento brusco que condiciona esta alteración que se va a traducir en un soplo. Un grado 5, donde es muy intenso, donde ustedes van a palpar y van a sentir el soplo, ¿no? Sin necesidad de repente de usar el estetoscopio. Prácticamente ustedes pueden incluso agarrar el estetoscopio y apenas colocarlo al pecho y van a sentir muy claro el soplo. Un grado 6 de intensidad máxima, también lo van a poder palpar el soplo colocando la mano a nivel apexiano y se oye aún incluso sin el estetoscopio. Sin estetoscopio ustedes acercan el oído y van a sentir el soplo.
Entonces es un grado 6 prácticamente que es de mayor intensidad. Como vemos, la intensidad se va dando el valor de acuerdo a que escuchen o no escuchen el soplo, pero siempre tienen que hablar y mencionar el grado en el que se encuentra el paciente, ya sea 3/6, generalmente dentro de la descripción colocamos un soplo, ya sea sistólico o diastólico, en romano 2/6, eso quiere decir 2/6, 3/6, 4/6. Eso es variable de acuerdo a cómo ausculten ustedes el soplo y si lo perciben o no lo perciben, o en todo caso, si mínimamente lo perciben, le darán una puntuación dentro de lo que es la intensidad. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan? Juan Carlos, ¿alguna pregunta? No. Bien, entonces es muy importante que nosotros entendamos prácticamente esta clasificación dentro de la intensidad de lo que es la auscultación de un soplo. Pero, ojo, muy importante lo que les decía, también tenemos que ver el tipo de tono, si es un tono alto, medio, bajo, ¿no? Generalmente el tono, la verdad, no lo describimos mucho dentro de lo que es el soplo. Más nos abocamos a la intensidad del soplo. Si es un tono alto, bueno, pues indicaré que sí se siente bastante bien. Si yo veo que es un tono medio, bueno, apenas perceptible, medio o en todo caso bajo. El tono si bien lo estamos mencionando ahora, no lo mencionamos dentro de la descripción del soplo bastante, es muy raro que se mencione. Por eso es que este tono desde luego puede ser variable dentro de lo que es la auscultación. Y bueno, pues se lo estaba mencionando, pero no es necesario que lo describan el tono, la verdad. El timbre sí es importante. El timbre, ustedes tienen que mencionar qué tipo de soplo es. ¿Es un soplo soplante? Uf, ¿es un soplo que estuviera siendo raspante? ¿Un soplo áspero? O incluso algunos soplos pueden ser musicales, ¿no? Les voy a dar un claro ejemplo de aquellos pacientes que tienen una válvula mecánica. Aquellos que tienen una válvula mecánica no van a tener un soplo, pero sí van a tener un clic metálico, así lo llamamos. Cuando ustedes ausculten, y algunos de mis estudiantes ya sí se auscultara el ruido que hace una válvula mecánica, entonces es como un clic que hace tic, tic, tic. Entonces, si ustedes lo escuchan, es un poquito, bueno, se escucha como algo musical, ¿no? Que tiene un poco de tono ahí, o mejor dicho, que tiene algo de ritmo. Entonces, eso también se considera como un ruido anormal, porque el hecho de que ustedes tengan una válvula mecánica en el corazón y escuchen ese ruido de más o menos un cliqueo, desde luego manifiesta de que existe algo en el corazón y ese algo es la válvula como tal. Entonces son ruidos que también nosotros podemos encontrar, que no son normales, por supuesto, pero que podemos encontrar en los pacientes. Ahora, cuando ustedes auscultan, es muy evidente, o sea, el soplo es un ruido que ustedes generalmente no van a encontrar. Tenemos el ruido es como estuvieran soplando en su oído, ¿no? Entonces, esa es la característica del soplo soplante. Áspero prácticamente como estuvieran raspando algo, ¿no? Como estuvieran raspando algo ahí, y que eso se está condicionando, desde luego, este ruido anormal. O en todo caso, también mencionar, ¿no? Que estos timbres que pueden presentar los pacientes, generalmente en su mayoría de los casos son soplantes. La verdad, musicales, como les dije, puede estar en el clic metálico, ásperos de repente o raspantes pueden estar relacionados con las comunicaciones interventriculares. Las comunicaciones interventriculares pueden ser raspantes, más o menos ese ruido, pero prácticamente el poderlo diferenciar no es mayor preocupación, puesto que en la mayoría de los casos, como les recalco, van a ser soplantes por el mismo hecho de que existe una alteración en el trayecto del viaje de la sangre, ¿no? Entonces, el timbre también se considera dentro de lo que es la descripción. Ustedes pueden describir, ¿no? Un soplo sistólico, una intensidad 2/6, con
timbre soplante, con timbre raspante, con más o menos timbre musical, en el caso de encontrar algún clic metálico a nivel de lo que corresponde el corazón. Muy bien, entonces, ¿cuál es la clasificación de los soplos en el sentido de, por un lado, ser conocidos como diastólicos, o en todo caso ser conocidos como sistólicos, o en algunos casos, algunos soplos pueden ser sistodiastólicos? ¿A qué me refiero? En el caso, vamos a colocar un ejemplo, en el caso de las valvulopatías a nivel de las válvulas semilunares, la aórtica especialmente, ¿no? Si yo puedo encontrar soplos diastólicos en la aorta, sí, que pueden reflejar, ¿qué? Regurgitación. ¿Puedo encontrar soplos sistólicos en la aorta? Sí, que pueden denotar estenosis. Pero algunos pacientes pueden tener las dos, o sea, las dos alteraciones, pueden ser sistodiastólicos, tener algún grado de estenosis y tener algún grado de insuficiencia. Eso también se puede encontrar. Nosotros generalmente en la especialidad lo describimos como doble lesión. El paciente puede presentar doble lesión, puede ser estenótica y que puede ser de insuficiencia. Entonces el soplo va a ser tipo sistodiastólico, ¿no? Por ende, podemos también hacer esta descripción de la combinación de estos dos tipos de soplos que son comúnmente encontrarlos en las valvulopatías sobre todo. Y acá tenemos la descripción de estos soplos. Si vemos en esta imagen, por un lado tenemos los soplos sistólicos y los soplos diastólicos, ¿verdad? Entonces, hay palabras claves, que nosotros manejamos dentro de la descripción. Un ejemplo, protosistólico. ¿Qué quiere decir protosistólico? Quiere decir mayor intensidad al inicio o al comienzo. Cuando yo escucho el soplo, puede ser que exista mayor intensidad en un inicio, por lo tanto diré que es un soplo protosistólico. Por ende, eso entiende que hay mayor intensidad a un inicio del soplo. Sistólico, les recalco, si hablamos de la aorta, señalamos estenosis, ¿no? Es prácticamente una alteración a nivel de lo que corresponde a esta válvula importante y que nos va a denotar una alteración ya sea de diferente causalidad. Por otro lado, pueden ser soplos mesosistólicos. Meso quiere decir a la mitad, ¿no? A la mitad del soplo hay mayor intensidad, a eso me refiero, ¿no? Proto, mayor intensidad al inicio. Meso, mayor intensidad a la mitad del soplo. Generalmente los soplos mesosistólicos son los más comunes en encontrar en los pacientes que tienen estenosis como tal. Tal es el caso de la valvulopatía aórtica. Si yo tengo un paciente con una estenosis aórtica, van a escuchar que el soplo tiene mayor intensidad a la mitad del ruido como tal. Telesistólico, mayor intensidad al final del soplo, ¿no? Entonces,